Ya, la clase anterior estuvimos revisando, lo último que vimos fue adjunta, ¿se recuerdan? Entonces, vimos las propiedades, ahí teníamos un teorema en cómo podíamos calcular la inversa de una matriz usando la matriz adjunta, ¿cierto? Que era en realidad uno dividido el determinante de la matriz por su adjunta. Y bueno, aquí una serie de propiedades. Acá hay un ejemplo, no creo que lo alcance a hacer completo porque quisiera avanzar más en el resto de clases para tratar de ponernos al día. Pero aquí algunos comentarios, o sea, aquí piden calcular el determinante de X y de Y, matrices, esta X, esta Y, nos dicen que A y B son matrices de 3 por 3 y nos dicen que el determinante de A es 2 y que además B es antisimétrica. Recuerden que una matriz B antisimétrica quiere decir que la traspuesta de B es menos veces B, ¿cierto? Y bueno, se definen las matrices X e Y de orden 3, las matrices que están acá. Entonces aquí sugerencia es intentar simplificar un poco la expresión. Por ejemplo, acá en la adjunta podríamos utilizar el teorema anterior, que decía el teorema que A por la adjunta de A era lo mismo que, déjame buscarlo, determinante de A por la identidad, ¿cierto? Entonces esto era aquí, determinante de A por la identidad. ¿De acuerdo? O sea, aquí la adjunta de A lo podemos escribir como el determinante de A por A a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, basta con que reemplacen la traspuesta aquí, aquí y acá, y puedan cambiar ahí, por ejemplo, quedaría que la adjunta de A traspuesta sería el determinante de A traspuesta, pero el determinante de A traspuesta es lo mismo que el determinante de A, ¿de acuerdo? Por A traspuesta a la menos 1. Entonces ahí reemplazan. Esto igual sería determinante de A por A traspuesta a la menos 1. Puede ser que aquí también hay una propiedad entre la traspuesta y la inversa. A ver, déjenme revisar aquí mismo. Ahí está el determinante de A es igual al determinante de la traspuesta. Y bueno, quizá en la clase anterior, en propiedades de traspuesta, podríamos ahí revisar esto, ¿bien? Pero si no lo dejamos así expresado mientras, y esto lo reemplazan acá. Entonces les quedaría que X es determinante de A por A traspuesta a la menos 1. Y aquí usan propiedad inversa, entonces esto les queda 2A, como está la menos 1 queda 2A por A a la menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Pero este 2 es un escalar, así que este A con este da identidad. Y como el determinante de A es 2, aquí les queda 4 veces 2 por este 2 queda 4, A traspuesta a la menos 1. Y a esto le calculan el determinante, ¿de acuerdo? Aquí aplican el determinante. ¿Bien? Así que ahí el 4, acuérdense que sale del determinante, si ustedes calculan aquí determinante de X, el 4 sale elevado al orden de la matriz, que en este caso es 3, por el determinante de A traspuesta a la menos 1. Ya, pero el determinante de A traspuesta a la menos 1 debería ser 1 dividido el determinante de A traspuesta. Bien, y ahí lo pueden calcular. Y bueno, este mismo X lo pueden reemplazar acá arriba y calculan ahí el determinante de Y. Bien. Ahí podrían usar esta expresión, pueden multiplicar por menos 1, entonces les quedaría menos b traspuesta igual b, entonces b cuadrado debería ser eso al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí calculan el determinante. Ya. De esta clase solamente nos queda ver la regla de Cramer y ahí daríamos por cerrada la parte de matrices. ¿Bien? Así que veámosla y hagamos un ejemplo.
Entonces aquí lo que vamos a considerar es un sistema de ecuaciones lineales de orden n, ¿ya? Siempre de orden cuadrado para este teorema. N incógnitas en ecuaciones, ¿cierto? Ustedes saben que este sistema se representa matricialmente por X, por A por X igual B, ¿cierto? Donde A es la matriz de N por N, X es la matriz columna, las incógnitas, y B también es una matriz columna. Bien. Lo importante acá es considerar que A es invertible. ¿Qué quiere decir esto? Que el determinante es distinto de cero, de la matriz. Por lo tanto, el sistema anterior tiene como única solución esta expresión que está acá. Ya, esto resulta porque como teníamos este sistema, nosotros podemos multiplicar por a la menos 1 por la izquierda, entonces nos queda que x es igual a la menos 1 por b. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si tenemos una matriz cuadrada A y la matriz columna B de orden n, este es n por 1, debería decir ahí. Suponga que si el determinante es distinto de 0, entonces el sistema de ecuaciones, este que está aquí, ¿cierto? Del principio, tiene como única solución a esta lista de elementos, donde x1 es el determinante de A1 dividido determinante de A, etcétera, xn determinante de AN dividido determinante de A. Donde los A sub i, cada A1, A2, A3, etcétera, son matrices de orden n por n que se obtienen de la matriz A, pero lo que hacemos es cambiar la iésima columna por la matriz B. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme retroceder un poco. El A1 va a estar determinado por tomar la columna B y escribirla aquí. Reemplazar esta columna por esta. Eso va a ser A1. A2 sería tomar esta columna y reemplazarla acá, manteniendo todas las otras. ¿Se entiende eso? Tomamos la columna, o sea, si estamos calculando X1, columna 1. Si estamos calculando X2, en la columna 2. Si estamos calculando X3, en la columna 3. Bien, hagamos este ejemplo. Este que está acá. Entonces, primero, esta es la matriz A. Entonces vamos a calcular el determinante de A. ¿Ya? Pero para eso lo que voy a hacer primero es un par de operaciones elementales. Entonces lo que voy a hacer, la fila 1 la voy a multiplicar por menos 1 y se la voy a sumar a la 2. Y la fila 1 la voy a multiplicar por 1 y se la voy a sumar a la 3. Entonces fíjense, la fila 1 la mantenemos. A la 2 le resto la 1, así que sería 1 menos 1, 0, menos 1 menos 1 menos 2, 1 menos 1, 2. Y las otras dos las sumamos, la 1 y la 3. Entonces da 0, 2, 0. Entonces ahora podemos usar esta columna y ese determinante. Entonces aquí el determinante va a ser 1 por el determinante menos 2, 2, 2, 0. Así que esto es menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular X1, lo que hacemos es determinante de A1, determinante de A. Pero el determinante de A es 1 partido menos 4. Por el determinante de A1. Entonces, fíjense, tomamos la fila columna 1, lo reemplazamos aquí. Entonces, 2, 3, 4, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1. Y calculamos ese determinante. Y similarmente en las otras. Entonces, aquí sería A2, A, ¿cierto? Entonces sería... Y reemplazamos aquí la columna 2. Y lo otro se mantiene. Y lo mismo con el X3. Entonces reemplazamos aquí la columna 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos que calcular esos determinantes.
Ya, ahí la sugerencia es que hagamos operaciones elementales. Créanme que sale más sencillo, porque si elegimos una columna o una fila, vamos a tener que estar calculando como 3 determinantes de orden 2. Y créanme que no conviene. Entonces aquí, sugerencia, mantengan no importa que sea negativo. Entonces lo que pueden hacer, fila 1 por 1 se la suman a la 2. Fila 1 por 1 se la suman a la 3. No se preocupen ahí tanto por los signos. Entonces, fíjense, mantienen esa parte. Entonces, la primera la mantienen y la suman. Entonces les queda 5, 0, 0. Y después suman la 1 y la 3. 6, 2, 0. Entonces ahora usan este número y este determinante. Entonces acuérdense que aquí los signos siempre van alternados. Entonces aquí, como ya estaba este menos un cuarto, ¿cierto? Por menos 1 es signo positivo, ¿cierto? Menos 1 por el determinante 5, 0, 6, 2. Menos con menos da positivo, un cuarto, por, y esto queda 10. Así que 5 medios. ¿De acuerdo? Y aquí pueden realizar lo mismo, las mismas operaciones. Entonces la fila 1 la mantienen, por 1 se la suman a la 2. Como ya este menos 1 hace 0S y S, entonces fila 1 por 1 se la suman a la 3. Entonces igual, mantienen el 1 cuarto. Entonces aquí fila 1 se mantiene y aquí suman 2, 5, 0, 0, 6, 2. No, 0. Bien. Entonces aquí usan este menos 1, ese determinante. Entonces les queda menos 1 cuarto por menos 1 y por ese determinante. Entonces aquí les queda 1 cuarto positivo, ¿cierto? Y aquí les queda 12. Y si no me equivoco, esto es 3. Y finalmente, pueden hacer lo mismo, pero ahora para esta. Este lo mantienen, porque aquí también va a ir alternado, ¿cierto? Y lo suman hacia arriba. Entonces, E3 por 1 se lo suman a la 1, E3 por 1 se lo suman a la 2. Entonces ahí mantienen el menos 1 cuarto y les queda. En la última se mantiene. Y suman 0, 0, 7, 0, 2, 2. Entonces, este número por ese determinante. Entonces aquí les queda menos 1 cuarto, menos 1 y el determinante 2, 2, 0, 7. Así que esto es 1 cuarto por 14. 7 medios. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hacen después es decir que la solución X y Z va a ser la matriz 5 medio, 3, 7 medio. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta ahí, chiquillos, chiquillas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien. Ya, y esto es lo último, ya con esto terminamos el tema de matrices y vamos a empezar a ver vectores. Entonces bueno, con esto no quedaríamos tan al día porque vamos igual una clase atrás. Esta es la 6. Pero creo que lo alcanzo a ver completa ahora y parte de la otra. ¿Ya? Así que, ahí para aquí. Ya, lo que sí me gustaría que vayan acordándose de cosas que vimos los complejos, pero más que nada cuando veíamos un complejo como par ordenado, ¿ya? Eso es como lo que es más necesario. Entonces vamos a ver operaciones en el espacio euclidiano, norma y ángulo entre vectores, y también la representación geométrica, ¿bien? Entonces, primero, antes de definir el espacio euclidiano Rn, miremos dos ejemplos importantes. Entonces, por ejemplo, el plano cartesiano R2
es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, ¿ya? Bueno, ahí está escrito, ¿cierto? Un par ordenado es x, y, ¿cierto? Donde x e y son números reales. Y en el espacio tridimensional, ¿cierto? En R3 es el conjunto de todas las tripletas ordenadas de 3 números reales, ¿cierto? X, Y, Z. ¿De acuerdo? Ya, ustedes saben que gráficamente esto representa un plano, ¿cierto? Donde X e Y le llamamos los ejes, ¿cierto? Acá tenemos el origen. Pero recuerden que tanto X como Y son números reales, es como R, ¿cierto? Y en el plano tridimensional también lo podemos dibujar, se suele dibujar ahí la X, la Y hacia allá y la Z hacia arriba, ¿ya? Y bueno, hacia los otros lados va la parte negativa, ¿cierto? Hasta R3 lo podemos dibujar, ya de R4 en adelante lo que más podemos hacer es considerar los puntos, ¿cierto? Y además lo que estaríamos mirando serían puros planos, así como intersectados. Pero no se puede, como se dice, como palpar exactamente cómo quedaría un dibujo, por ejemplo, en R4, ¿ya? Entonces, para generalizar R2 y R3 a dimensiones superiores, lo que consideramos primero es el concepto de lista o de n-upla, ¿ya? Entonces, esto lo que es una colección de elementos de esta forma, ¿ya? Es como los pares ordenados, pero para n, ¿cierto? Entonces, si tenemos un entero positivo, a esto le vamos a llamar lista o n-upla, ¿bien? O en el fondo son las entradas de un elemento en Rn, ¿ya? Esto es un elemento en Rn. Ya piensen que es como el par en general, ¿ya? O la upla, que tiene aquí la misma cantidad de elementos del espacio en el que vive. Entonces esto es un elemento, ¿cierto? Que tiene esas coordenadas. Entonces vamos a decir que dos de estas listas o uplas son iguales, si solo si tienen el mismo largo y además los mismos elementos en el mismo orden, ¿ya? Ahí vamos a decir que son iguales, cuando elemento a elemento o coordenada a coordenada sean las mismas y además tengan el mismo largo. Acá hay algunos ejemplos que podemos ir mirando, pero aquí tenemos una definición que dice que el conjunto de todas las listas de largo n de los números reales se llama espacio euclidiano Rn, ¿ya? Esto en general. Entonces, si se fijan, acá tenemos esta upla de n elementos, donde cada xy es un número real, para ir desde 1 a n. Entonces, estos elementos, nosotros los vamos a llamar, en vez de upla, los vamos a llamar vectores, ¿ya? Y los vamos a denotar con una flecha. Por ejemplo, el vector v, flechitas, ¿cierto? Y va a tener todos estos elementos, donde cada v sub i es una iésima coordenada. Por ejemplo, hay el vector u en R4. Ya, sabemos que está en R4 porque tiene 4 elementos, ¿cierto? Y v es un vector de R6 porque tiene largo 6, ¿de acuerdo? Entonces aquí los elementos en Rn van a ser estas listas o uplas. ¿Bien? Entonces aquí tenemos v y w, dos vectores en Rn. Entonces vamos a definir las siguientes operaciones. Ya, como les decía adelante, en la observación, la igualdad de vectores, bueno, lo principal es que estén ambos en Rn y a que además coordenada a coordenada sean iguales. ¿Bien? Suma de vectores. Ya, y aquí es donde yo les decía que recordaran un poquito cómo sumábamos números complejos, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es sumar coordenada a coordenada, ¿ya? Y el producto escalar es como en matrices, ¿cierto? Tenemos un alfa que multiplica el vector y ¿qué hace ese alfa? Multiplica a cada entrada del vector, ¿de acuerdo? Aquí, sugerencia, aquí se suele mejor escribir sin el punto, ¿ya? Como en las matrices, pues que las matrices las anotábamos así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a definir una operación en donde vamos a usar un punto, ¿ya? Entonces, para que no nos confundamos, cuando tenemos escalar por vector, es producto escalar, ¿ya? Pero es porque vamos a introducir un nuevo producto, ¿bien? Entonces, fíjense, aquí es un número real por un vector en Rn, y esto resulta ser un vector en R.
¿Ven? Bueno, hay una cosa que no comenté acá, pero cuando definimos aquí el vector, lo que significa es que, por ejemplo, si tengo aquí el vector b, aquí en el plano, ¿cierto? En el espacio euclidiano tendríamos el punto. Acá siempre está el origen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de vector, por ejemplo, si estamos en R2, por ejemplo, aquí tengo, no sé, el 1, 1, nos estamos refiriendo a este vector, ¿de acuerdo? Del origen al 1, 1, ¿ya? Eso me faltó comentarles ahí. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos estas tres operaciones. Y bueno, de acuerdo a esto tenemos una serie de propiedades. Ya, todas estas propiedades son consecuencia de los números reales, ¿ya? Por ejemplo, la clausura. Si tenemos dos vectores en Rn, la suma también es un vector en Rn, ¿ya? Tiene que ser un vector en Rn, no podemos sumar vectores de distintos espacios. Tienen que ser del mismo espacio. La conmutatividad. Ya, eso es claro, porque nosotros sabemos que la suma de números reales es conmutativa. O sea, ustedes saben que si aquí está esta suma, esto es lo mismo que W1 más B1, ¿cierto? Etcétera, hasta WN más BN, ¿cierto? Entonces podemos decir ahí que W más B es lo mismo que B más W, ¿de acuerdo? Entonces es conmutativa. Asociativa, que si nosotros tenemos la suma de tres vectores en este orden, también lo podemos sumar en este orden, ¿de acuerdo? Existencia del elemento neutro, aditivo, ¿ya? Ahí sería el vector cero, o también se suele decir vector nulo, ¿ya? Donde todas sus entradas son cero. Entonces, ¿qué se cumple si sumamos un vector b cualquiera con el vector nulo? Esto tiene que ser el mismo vector b, ¿ya? Bueno, aquí aparece de las dos formas, pero ustedes saben que la suma, bueno, aquí está indicada en el punto 2, es conmutativa, así que eso es cierto. Y la existencia de inversos aditivos. Si yo tengo un vector, su inverso aditivo en realidad es menos 1 por el vector, ¿cierto? Aquí podríamos ver este menos como un escalar de b, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos b y menos b, esto tiene que darnos el vector nulo, ¿ya? También aquí aparecen las dos opciones, pero sabemos que es conmutativo, así que esto tiene que ser 0. Bien, eso con las propiedades de la suma. Y el producto escalar también posee algunas propiedades, ¿ya? Bueno, yo les había dicho recién que se solían no colocar los puntos, ¿ya? Pero es más que nada, enseguida les voy a explicar por qué. Pero bueno, aquí están anotados, si tenemos un escalar alfa y un vector, el escalar por el vector también es un vector en Rn, ¿cierto? Aquí se los dije, ¿cierto? Dijimos alfa por b, todo lo que resulta acá también es un elemento de Rn. Bien, por ejemplo, 1 por b tiene que ser b, ¿ya? Es como que si estuviésemos multiplicando el escalar 1, ¿ya? 1 por cada elemento o cada entrada de b, ¿ya? También es un elemento ahí en Rn. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos alfa por beta por b? O sea, tendríamos dos escalares, entonces ¿qué haría? Uno diría, pero primero beta y luego b, y luego alfa. Pero nosotros también podríamos multiplicar alfa y beta y luego como escalar por b, ¿bien? O si tenemos un escalar por una suma de vectores, ya acá también podemos distribuir alfa con b, alfa con w. Bien, por eso queda esto. Y lo mismo acá, si tenemos la suma de dos escalares por un b, podemos decir alfa por b más beta por b, ¿cierto? Así que esas serían propiedades del producto por escalas. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Se parece harto a física. A física. Ah, ya. A mí lo que más me interesa, porque estas propiedades, o sea, si uno no se las aprende, uno las revisa. Pero lo que es importante es no confundir los elementos. O sea, cuando estoy con un escalar o cuando estoy con un vector. Eso es como lo que más, por lo menos a mí me interesa.
Y por esto lo decía, porque si se fijan aquí definimos el producto punto, o también se llama producto interno, ¿ya? Entonces, en la otra parte teníamos escrito el alfa por B, ¿cierto? Que lo que hacía era multiplicar cada entrada de B por alfa, ¿cierto? Entonces yo les sugiero ahí que mejor no usen el punto, porque si no se pueden confundir con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá sería el producto punto entre vectores. Acá es el producto escalar entre un escalar y un vector, ¿de acuerdo? Entonces por eso decía no usar tanto el punto, ¿ya? Bueno, se define el producto interno o producto punto entre vectores B y W, ¿cierto? En Rn, como la suma de estos productos. O sea, en el fondo esto es B1, W1, más B2, W2, más, etcétera, Bn, Wn. ¿De acuerdo? Entonces, esta suma nos resulta ser un número real, ¿ya? Bien. Yo voy a usar más decir producto punto, ¿bien? También se denota de esta forma, con estos corchetes, ¿ya? Esto es lo mismo que B.W, ¿ya? Y bueno, el producto punto es una función en dos variables, ¿ya? O sea que yo voy de Rn cruz Rn en R, ¿cierto? Es un número real. Y la función que hace manda el B y el W en este producto, ¿ya? Entonces, coordenada, la suma. Esa es la idea del producto punto. Y aquí tenemos algunas propiedades. Si tenemos ahí 3 vectores y 2 escalares, entonces. La positividad. Si se fijan, aquí sale B.B. Por ejemplo, si tenemos B.B, ¿qué sería esto? Sería la sumatoria, ¿cierto? De I de 1 a N, de los B sub I por los B sub I. Ya, pues, pero esto sería la sumatoria de los B sub I al cuadrado, de 1 a N. O sea, en el fondo quedaría B1 al cuadrado, B2 al cuadrado, etcétera, hasta Bn al cuadrado. Si se fijan, tengo una suma de puros números al cuadrado, así que esto tiene que ser sí o sí algo positivo, ¿cierto? Sí o sí es algo mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Porque es suma de puros cuadrados. Bien, entonces esto que está acá se tiene por eso. Y cuando es 0, vamos a decir que en ese caso el vector tiene que ser el vector 0, porque aquí no hay manera de que nosotros al sumar esto nos dé 0. La única forma es que cada uno de estos elementos que están acá sean ceros, ¿de acuerdo? Eso con la positividad. También se tiene la simetría, que aquí quiere decir que si tenemos B.W es lo mismo que W.B. Ya, y eso lo podemos ver aquí en la definición, ¿cierto? Es evidente porque sabemos que el producto es conmutativo, ¿ya? Así que basta con que aquí lo escriba en el otro orden nomás. ¿De acuerdo? Y esto sería el producto punto entre W y B. ¿Ya? Ahí tenemos eso con la simetría y la bilinealidad, ¿cierto? Son estos dos productos, que en el primero, fíjense, tendríamos este por S más este por S. Entonces, fíjense, déjenme anotarlo aquí porque hay un pasito ahí que se saltó. Ya, por ahora no voy a escribir la flecha. Por ahora no, más que nada porque me demoro más. Pero cuando tenemos este paréntesis punto acá, acuérdense que es alfa b, un escalar por el vector, más w. Entonces hacemos S con S. Entonces esto es lo que quería explicarles. Punto U más W punto U. Pero acá el escalar suele salir. Entonces sería alfa paréntesis y ahí quedaría el punto BU más W por U. Bien, y lo mismo sería en el otro caso. Y el otro caso es análogo, solo que ahí faltaría la parte, déjenme anotarlo, B punto beta W más U. Entonces aquí lo mismo, sería B punto beta W más B punto U. Y aquí el beta también sale. B
punto W más B punto U. ¿Bien? Entonces hay una cosa que podemos observar ahí, no estaba anotada, pero también podría ser una pequeña propiedad o observación. Cuando tenemos alfa U punto B, por ejemplo, esto es lo mismo que alfa U punto B, pero también es lo mismo que U punto alfa B, ¿ya? O sea, el escalar puede estar aquí, puede estar fuera o puede estar acá también, ¿ya? Esa debería haber estado anotada en la parte de propiedades del escalar, ¿ya? Pero no estaba anotada. Porque recién estamos viendo el producto punto, ¿ya? Así que ahí lo podemos agregar como una propiedad. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Lo encuentro muy enredado. Son hartas cosas, ¿ya? Eso sí es verdad. Ya. Ahora vamos a definir lo que es la norma, ¿ya? Y acá también probablemente se les va a hacer familiar, porque es lo mismo que el módulo, cuando vimos números complejos. Entonces, vamos a definir la norma de un vector en Rn como este número real, ¿ya? Acá, igual que en el producto punto nos entregaba un número real, la norma también, ¿ya? Entonces la norma se define como la raíz cuadrada del producto punto de b consigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como el producto punto se define como esta sumatoria, ¿cierto? De los b sub i al cuadrado, ¿cierto? Y aparece elevada a la menos, a un medio, pero es porque tenemos aquí la raíz. Entonces, ojo que aquí la norma, si por ejemplo tengo aquí este vector b, la norma acuérdense que lo que hace es medir esta distancia, o el largo del vector, ¿ya? Entonces la norma de b lo que hace es medir la magnitud del vector, o la distancia entre el punto que representa acá con el origen. ¿Bien? Denme un minuto. Ya, disculpen que justo me tenía una llamada de teléfono.
Ya, entonces como les decía, la norma mide la distancia o el largo del vector, ¿de acuerdo? Y otra cosa, distancia entre dos vectores va a estar definida como la norma entre la diferencia de estos vectores. Ya, y les voy a explicar aquí en un dibujo cómo podemos ver esto. Entonces, si tengo un vector B y acá tengo un vector W, la diferencia en este orden va a depender cómo ustedes quieran colocar este nuevo vector. Esta diferencia va a ser un nuevo vector, que si yo lo hago en esta dirección, va a ser B menos W. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia que está acá sería esta norma. Si lo hacen hacia ese lado, en esa orientación, ¿cierto? Debiese ser W menos B. ¿Bien? Eso. Pero bueno, como uno es ordenado, con el B primero, B menos W, ¿cierto? En esa dirección. Y aprovechando también el dibujo, voy a decir, cuando hacemos la suma, debiese ser algo así. Esto sería B más W. ¿De acuerdo? Cuando es la suma, en general lo que uno forma aquí es un paralelogramo. Sería eso y eso. Donde este vector que queda aquí al ladito de B representa el mismo W. Este es W. Y este que está acá es el B que está aquí. ¿Ya? Entonces ese es el paralelogramo que se formaría al sumar B y W. Ya, propiedades de la norma. Ya, estas propiedades son muy similares a las que vimos cuando vimos módulo. ¿Ya? Entonces, la norma de un vector B siempre es positiva, porque estamos midiendo distancias, ¿ya? Y es cero si, solo si el vector es el vector nulo, ¿ya? No hay otra posibilidad. Porque acuérdense que aquí nos queda una raíz cuadrada de números al cuadrado, así que siempre va a ser positivo o cero si es que el vector es el vector nulo. Cuando tenemos la norma de un escalar por un vector, el escalar sale del vector con un valor absoluto, ¿ya? Aquí es con un valor absoluto por ahí la norma de B. Y lo otro que tenemos acá es la desigualdad triangular. La norma de la suma es la suma de las normas. Ya, y aquí me conviene hacer un dibujo similar como el que les mostré recién. Por ejemplo, si este es B, este es W, la suma sería este. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me concentro, bueno, es que la mitad del paralelogramo es lo mismo, así que puedo pensar que aquí estoy colocando el W. Así que esta distancia que está acá es B más W, es menor que la norma del B más la norma del W, ¿cierto? O sea, si esto lo estiramos, es claramente que esta suma es mayor que la norma de B más W. ¿Ya? Y bueno, ahí la desigualdad de Cauchy-Schwarz es que si tenemos el valor absoluto del producto punto de B y W, este numerito siempre va a ser más pequeño que el producto de las normas. ¿Ya? Y bueno, esta última desigualdad nos va a servir para definir lo que es la noción de ángulo recto o ortogonalidad en el espacio. ¿Ya? Esta la vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, por propiedad de valor absoluto, acuérdense, tenemos el valor absoluto de este producto menor o igual que el producto de las normas. Y de esto podemos tener aquí esta expresión, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Déjenme anotarla aquí. Entonces, como les decía, si tenemos el valor absoluto de... Bueno, en el otro lado estaba escrito así. Pero acuérdense que B punto eso es lo mismo que B punto esto, ¿ya? Entonces, si tenemos BW así en valor absoluto, BW, esto es equivalente a esto que está acá. ¿Ya? Y recuerden esto, cuando ustedes tenían el valor absoluto de A menor o igual que B, esto era equivalente a menos B menor o igual que A menor o igual que B, ¿cierto? Así que ahí tienen esa expresión. Ya, pues, pero como estamos diciendo que B y W son vectores no nulos, entonces nosotros acá podemos multiplicar por 1 dividido las normas de B, norma de W. Y al hacer este producto, nos queda esta expresión. ¿Ya? Por lo tanto, como aquí tenemos este valor en este intervalo, siempre existe un único teta entre 0 y pi, de modo que el coseno de teta es esta expresión.
¿De acuerdo? O sea, si yo conozco dos vectores y calculamos esto, yo puedo encontrar este ángulo. ¿Bien? Conociendo B y W, calculamos sus normas, ¿cierto? El producto punto dividido el producto de las normas nos da el coseno de ese ángulo. Así que créanme que para encontrar el ángulo basta con calcular el arcoseno de esta expresión. ¿Ya? Aquí está, ¿cierto? Entonces, este ángulo lo podemos determinar calculando el arcoseno de esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta definición. El ángulo entre estos vectores, como les dije, el ángulo θ que queda aquí, que también se denota como ángulo BW, ¿cierto? Este es B, este es W. Siempre va a ser único y va a estar entre 0 y pi. Ya, acuérdense que puede variar aquí. Bien, entonces tenemos aquí esta expresión que proviene de lo que vimos en la transparencia anterior. ¿Ya? Entonces, para despejar el ángulo, basta con aplicar ahí al coseno. ¿De acuerdo? Ya ahí hay que recordar un poquito trigonometría. Es que ahí están medio... Les aconsejo tener a mano, no sé, algún resumen o lo que ustedes más les guste ahí tener para recordar trigonometría. ¿Ya? Ya, de acuerdo a esto, podemos definir dos cosas. La primera es que cuando dos vectores son ortogonales o perpendiculares, ¿ya? Entonces, ortogonal o perpendicular, imagínense que van a formar un ángulo de 90, ¿ya? Entonces, vamos a decir que B y W son ortogonales o perpendiculares si el ángulo que forman es de 90 o pi medio, ¿cierto? Y se denota así, con el mismo símbolo de ortogonalidad o de perpendicularidad que se usaba para rectas, ¿ya? Y lo otro, vamos a decir que dos vectores son paralelos si es que el ángulo obtenido entre ellos es 0 o pi, ¿de acuerdo? Y se denota así, con dos líneas, como la que usamos para rectas paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, una pequeña observación. Si tenemos que B es ortogonal con W, sí, solo sí, el producto punto entre ellos es 0, ¿de acuerdo? Si da que es 0, quiere decir que son ortogonales. ¿Esto por qué resulta? ¿Por qué? Porque si el ángulo es pi medio de acá arriba, quiere decir que este pi medio es lo mismo que B punto W dividido las normas. Ah, pero espérense. Tendríamos así. Esto implica que el coseno de pi medio es B punto W dividido las normas. ¿Ya? Pero esto es 0. Así que si esta fracción es 0, esto implica, o esto es equivalente a que B punto W tiene que ser 0. ¿Ya? Porque si tengo que esta fracción es 0, va a ser 0 si solo si el numerador es 0. ¿De acuerdo? Entonces por eso tenemos aquí esta expresión. Entonces, B ortogonal con W, si solo si, B punto W es 0. ¿De acuerdo? Y si tenemos que dos vectores son paralelos, esto va a ser si solo si existe un delta, de modo que B se escribe como delta por W. ¿Ya? O sea que el vector B depende del vector W. Bien, y bueno, aquí tenemos un teorema, el teorema de Pitágoras, pero sobre Rn. Pero esto cuando tenemos dos vectores que son ortogonales. Ya, esto igual ustedes lo pueden, en el espacio euclidiano lo podemos dibujar igual, suponer que ese B y este W, entonces como son ortogonales forman entonces aquí la suma debiese ser así. Entonces aquí estaría como, en este caso sería un rectángulo en vez de un paralelogramo. Me quedo un poquito chueco. Este sería un rectángulo. Ahí. Entonces, bueno, está un poquito chueco, pero ustedes entienden, ¿cierto? Ahí.
Entonces aquí tendríamos la norma de B, aquí tendríamos la norma de W, y aquí tendríamos la norma de B más W, de B. ¿Ya? Entonces, probar esto no es difícil. Ustedes pueden empezar calculando la norma de la suma, ¿cierto? Al cuadrado. Al cuadrado porque si no nos quedaría la raíz cuadrada, ¿cierto? Del producto punto de este consigo mismo. ¿Ya? Acuérdense, la norma de B era la raíz cuadrada de B punto B. ¿De acuerdo? Pero si está al cuadrado, sin la raíz. Entonces sería el producto punto de este vector consigo mismo. Entonces ahí lo que hacemos es multiplicar esto. Entonces se distribuye B punto B, B punto W, W punto B, W punto W. Ya, aquí hay un error, este es B. ¿Ya? Entonces como queda W punto W, perdón, B punto B es norma de B al cuadrado, aquí está. Y lo mismo W punto W, norma de W al cuadrado. Y como dijimos que el producto punto es conmutativo, esto es lo mismo, así que nos queda 2 veces B punto B, B punto W. Ya, pues, pero B es ortogonal con W, así que esto implica que B punto W es 0. Así que esto es 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que norma de B al cuadrado más norma de W al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya tenemos la prueba del teorema de Pitágoras sobre Rn. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe. ¿Bien? Sí, profe, todo bien. Ya. Bien. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que se pueden ahí realizar. Yo los voy a dejar propuestos, ¿ya? Para que después en otra oportunidad o en alguna de las clases de consulta los podamos revisar, ¿ya? Pero acá la idea sería ocupar las mismas propiedades que estábamos viendo, ¿bien? Claro, aquí para demostrar esta, podríamos usar ahí, por ejemplo, partir con el teorema de Pitágoras que estábamos viendo o utilizar alguna de las desigualdades. Y lo mismo acá en la identidad del paralelogramo, ¿ya? Esta es sencilla, ¿ya? Aquí pueden usar Pitágoras, aquí y acá. Y créanme que al simplificar les va a quedar esto, ¿bien? Y lo mismo acá, ¿ya? Eso lo voy a dejar propuesto para poder avanzar en la otra clase que nos queda, ¿ya? Nos quedan, ¿cuánto? Nos quedan 20 minutos, ¿bien? Entonces ahora sí quiero alcanzar a ver algo de la clase 7, ya con eso quedaríamos un poquito ahí mejor y no tan atrasados. Entonces a ver si el jueves alcanzamos a ver clase 7 y lo que quede de la 7 y la 8. ¿Bien? Entonces en esta clase lo que hay que revisar es el producto cruz y producto mixto y también la proyección ortogonal. ¿Ya? Yo creo que voy a alcanzar a ver el cruz y mixto. ¿Bien? Bueno, antes de definir el producto cruz, necesitamos primero ver una observación aquí. En R3 tenemos dos vectores, no nulos, y nos interesa buscar un tercer vector, de modo que este tercer vector sea ortogonal con U y con B. Entonces, ¿qué se debe cumplir para que sean ortogonales? Si yo quiero que U sea ortogonal con W, U.W tiene que ser igual a 0. Y lo mismo si quiero que B sea ortogonal con W, B.W también tiene que ser 0. ¿Ya? O sea, si hacemos estos productos, este producto es este y este producto es este, ¿cierto? Porque sería producto punto. U1X, U2Y, U3Z, la suma. B1X más B2Y más B3Z. ¿Cierto? Entonces aquí manipulando un poquito de estas ecuaciones podemos probar que esta es la solución. ¿Ya?
Acá lo que podrían hacer es escribir esto como matrices. Y hacer un par de operaciones elementales ahí. Este es un sistema homogéneo, ¿cierto? Que tiene aquí una matriz nula. Y bueno, aquí con un par de operaciones podríamos determinar X y Z. ¿Bien? Ya, guardemos un poquito eso, guardémoslo. Y si nos venimos acá, vamos a decir, sean U y B dos vectores en R3, entonces vamos a definir el producto cruz o el producto vectorial definido como U cruz B. Y justo va a ser este vector. Y créanme, esta es justo la solución. Este es X, este Y, este es Z. Salvo que aquí aparece factorizado por menos. Si se fijan acá si ustedes sacan el menos, les queda el U1, B3, menos B, no, con un primero. Menos U3, B1. Ya, enseguida vamos a ver por qué queda así. ¿Ya? Y bueno, este es un vector también en R3. Resulta ser un vector, y bueno, aquí un teorema dice que es ortogonal a U y a B. ¿Ya? O sea, este es el vector W en el fondo que estábamos buscando, para que fuese ortogonal. Bien, ya aquí lo que sí yo voy a hacer, mire, lo que voy a hacer, a ver si es que se acuerdan de esto, pero si yo quiero separar aquí esto como tres vectores, lo podríamos escribir así. Y aquí voy a suponer que hay dos ceros más. Y después dejo el del medio, entonces 0 menos U1, B3, U3, B1, 0. Y aquí, y aquí tendríamos 0, 0, y tendríamos U1, B2, menos U2, B1. Ya, y aquí nosotros podríamos sacar estos vectores como escalar. Entonces, miren, déjenme anotarlo acá. Entonces tendríamos U2, B3, menos U3, B2, por el vector 1, 0, 0, más, no, menos. Voy a ponerlo con menos. U1, B3, menos U3, B1, por el vector 0, 1, 0, y más U1, B2, menos U2, B1, por el vector 0, 0, 1. ¿Ya? Y a este le vamos a denotar como la letra I, un vector también con la flechita, acá como la J con una flechita, y acá como un K, también con la flechita. ¿Ya? Entonces, créanme, esto que está acá es como si nosotros hubiésemos calculado el determinante a esta matriz. Le voy a poner aquí I, J, K, y acá vamos a poner U1, U2, U3, B1, B2, B3. Ya créanme, acá si yo me fijo en el signo más, menos, más, acá está positivo, negativo, positivo. Y bueno, este determinante es este. Si considero este pedacito de columna y esta es este determinante, y la última sería este determinante, ¿cierto? ¿Son capaces de apreciar eso? ¿Se ve? O sea, si lo calculamos, créanme que no nos vamos a dar cuenta que es ese determinante. Donde IJK, si nosotros dibujamos aquí un poquito de R3, este sería I, este J, y para arriba hay K. ¿Bien? Entonces, fíjense, la definición del producto cruz se puede trabajar como el determinante de esta matriz, que es lo mismo que yo les anoté. IJK, y ustedes listan ahí U y luego B, y calculan el determinante, y eso va a dar la definición del producto cruz. O sea, este producto que está escrito acá arriba es mucho mejor que lo miremos como el determinante de esta matriz. Créanme que va a ser mucho más sencillo esto que aprendernos esto.
Bien. Bien. Y bueno, ahí está la definición que les dije, y representa este vector, J este vector, K este vector. Ya, con respecto a eso, bueno, déjenme volver a retroceder un poquito. Si se nota acá, este es un vector. A diferencia del producto punto, que nos da un número real, el producto cruz nos da un vector, ¿de acuerdo? Es un vector. Así que podemos definir el producto mixto, que va a mezclar el producto punto con el producto cruz, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos tres vectores. Entonces si se fijan, se define como U punto este producto, cruz, ¿ya? Y no es nada más que en vez de escribir IJK, escribimos los datos de U y calculamos el determinante. Si se fijan es lo mismo, salvo que aquí está, en vez de IJK, está U1, U2 y U3, ¿ya? Entonces aquí no voy a explicar tanto esto, o sea, lo más voy a decir que si ustedes hubiesen hecho este producto, acuérdense que este es un vector, es este, punto, otro vector, que es este, a ver, lo voy a anotar. Lo voy a anotar aquí, tan, tan, ahí, así. Son flechitas, flechitas. Entonces esto hubiese sido U1, U2, U3, punto, esto. I, J, K, B1, B2, B3, W1, W2, W3. Entonces, fíjense aquí, esto nos quedaría U1, U2, U3, punto, y aquí quedaría un vector. No lo quiero anotar porque es el que está escrito al principio, pero como aquí, esta también dijimos que lo podíamos escribir como el determinante, este determinante por el I menos el determinante que tiene la primera y la última columna por el J más y el determinante que tiene esta y esta por el K. ¿De acuerdo? Entonces, como es el IJK, lo único que hacen es como comillas, factorizar un vector. Cuando hagan el producto punto, les conviene escribirlo así. ¿De acuerdo? Y ahí hacen los productos. Entonces, estos son los que van acá. Este es este de aquí es el que va aquí, y este es el que va acá. ¿Ya? Entonces, al hacer el producto sería ese con el primero, este con el segundo y este con el tercero. Entonces queda justamente lo que está acá. ¿Son capaces de verlo? ¿Eso? Yo digo en el caso que lo hubiésemos hecho así. Pero es mucho más sencillo tomar el U y escribirlo ahí. Y ahí nos resulta el producto mixto, que en el fondo nos va a dar un número real. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y con respecto a esto, bueno, aquí hay una serie de propiedades que podemos revisar. Y bueno, hay una identidad ahí y algunas definiciones, observaciones de aplicaciones que nos sirven aquí, por ejemplo, la norma del producto cruz, ¿cierto? El valor absoluto del producto mixto. Y eso, ¿ya? Yo creo que lo voy a dejar hasta acá, porque queda poquito y si sigo me voy a pasar. Así que no sé si les parece que lo dejemos hasta aquí. Voy a retomar esta parte de la siguiente clase y revisamos las propiedades, ¿cierto? Y terminamos estas aplicaciones y hay un par de ejemplos o de ejercicios que se pueden realizar. ¿Ya? Eso. Sería interesante que aquí puedan calcular esto. Que escriban este producto, lo hagan y luego hagan el producto punto con este.
Y créanme que les va a dar esto. ¿Ya? Sería ahí súper interesante que lo hagan. Y así se convenzan que en vez de hacer todo este corcho, basta con escribir los 3 vectores en ese orden. Así como está acá arriba en la matriz. Eso, lo dejamos hasta acá. Ahí Chao, nos gracias. encontramos el jueves. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe. Gracias. Chao, profe. Muchas Para gracias. ustedes, cuídense. Chao, chao.